Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía Carol Riley Brink, la escritora estadounidense, que las personas más generosas son aquellas que dan silenciosamente, sin esperanza de halago o recompensa. Hoy vamos a hablar de un tema que ha usado el régimen cubano para manipularnos prácticamente desde niños. Un tema que constituye una gran mentira y que debido a la desinformación dentro de Cuba, por una parte, y al adoctrinamiento, por otra, ha creado una especie de mito del cual se vale el régimen cubano para publicitarse. Un tema que hemos escuchado y repetido prácticamente todos alguna vez dentro de Cuba cuando fuimos niños, un tema que nos dijeron en las escuelas, en la televisión, en la casa, que hemos escuchado muchísimo durante nuestra vida dentro de Cuba. Hoy vamos a hacer un vídeo especialmente para los padres de los niños cubanos para que puedan deshacer esta mentira de la cabeza de sus hijos. Cada uno, como es lógico, explicándolo a su manera, desde sus valores familiares dentro de cada hogar allí en Cuba. En Cuba nos han dicho siempre algo como esto. Cuba envía médicos y maestros a los países para ayudar y Estados Unidos envía militares, envía soldados. Esta idea se usa para reafirmar esa supuesta bondad y solidaridad del régimen cubano, al mismo tiempo que se usa para criminalizar al gobierno de Estados Unidos. Visto de esta forma, tal cual se plantea, es una idea lógica. Si alguien envía médicos y maestros a algún sitio, es para ayudar, porque los médicos y los maestros lo que hacen es eso, ayudar a las personas. Y si alguien envía soldados, en teoría, se asocia con el uso de la fuerza, porque los soldados son la autoridad. Aprovechando que un niño no tiene capacidad de análisis para este tipo de situaciones y que los padres de muchos niños cubanos no tienen acceso a la información, el régimen crea una falsa realidad, crea un mito a partir de la desinformación y la manipulación, cuando la realidad lo que demuestra es algo totalmente distinto. Vamos a explicarlo. Comencemos por Estados Unidos y vamos a tomar un ejemplo concreto. Ya saben, me gustan los datos concretos. Situémonos en el año 2010, en el terremoto de Haití, una catástrofe que dejó más de 200.000 muertos, algunas fuentes la sitúan más de 300.000 muertos, y más de 300.000 heridos también, y el país lo dejó en una crisis extrema. Estados Unidos, a petición del gobierno de Haití, desplegó pocos días después del desastre alrededor de 13.000 efectivos para participar en lo que se denominó Operación Respuesta Unificada para ayudar a Haití. Entre estos efectivos estaban los miembros de la Segunda Brigada y el Tercer Batallón de la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, compuesta por unos 3.000 soldados como fuerza de reacción rápida y más de 2.200 infantes de marina. La misión la completaban los buques Bataan, Carter Hall y Fort McHenry, que formaban el grupo de asalto anfibio Bataan y el de transporte Gunston Hall, el portaaviones Carl Wilson y el hospital Comfort, que es un barco enorme de hospital. Declaraciones de un ciudadano francés publicadas por el periódico El País nos dejan muy claro el trabajo de este personal norteamericano. Leo textualmente las declaraciones. El francés admite que, aunque su gobierno haya criticado el desembarco norteamericano antes de producirse, por el momento son los únicos que saben cómo funcionar en Haití. Un ejemplo es el campo de golf Club Petionville. Desde allí se divisa toda la ciudad, junto a la piscina donde antes disfrutaban los pocos ricos de Puerto Príncipe. Ahora hay 300 soldados de la 82 División Aerotransportada. Este lunes repartieron 10.000 bolsas de agua y 4.000 de comida. El oficial de 26 años explica: nosotros solo nos limitamos a organizar la ayuda. Fíjese allí. Nuestros soldados le están entregando los alimentos a los haitianos y ellos se la reparten con sus vecinos. En efecto, los marines se pasaban de uno en uno las cajas y el último eslabón de la cadena era un civil haitiano. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos envió soldados a Haití. Efectivamente. Dentro de estos soldados
iba personal médico, ingenieros, personal de rescate, personal de seguridad, transporte, logística, todo ello formando parte del ejército norteamericano. Pero, ¿por qué Estados Unidos envía soldados y no civiles, médicos, ingenieros? ¿Por qué soldados? Simple. En Estados Unidos los únicos que están bajo las órdenes del gobierno son los militares. Los médicos, los ingenieros, los rescatistas, todos estos, todo este personal civil en Estados Unidos son ciudadanos libres, son civiles, no tienen obligación de cumplir ninguna misión bajo las órdenes de ningún gobierno, son ciudadanos libres de Estados Unidos, salvo que lo hagan por propia voluntad, como es el caso de algunos profesionales que participan en las misiones de Médicos Sin Fronteras. En cambio, el personal militar sí está bajo las órdenes del gobierno. El personal militar sí tiene que ir donde el gobierno de Estados Unidos le ordene. Y es por ello que todos esos médicos que pertenecen al ejército norteamericano, todos esos ingenieros, todos esos rescatistas, todo ese personal especializado, todos esos profesionales que pertenecen al ejército norteamericano, que se visten de uniforme militar, pero son médicos, son ingenieros, son profesionales, todos ellos son los que se envían a cumplir estas misiones. Aunque los veas vestidos de uniforme militar, siguen siendo profesionales de muchísimas ramas que son muy útiles en cualquier situación de catástrofe, como por ejemplo el terremoto de Haití. Y evidentemente, junto a este personal profesional, militares, también se envía personal de seguridad que también son soldados y son los encargados de la seguridad de los recursos humanos y de los recursos físicos del material norteamericano que allí se deposita. Además, estos soldados que también se envían son la mano de obra, son los que construyen los puestos de mando, son los que ayudan a desescombrar, son los que mueven las cajas de comida, porque todo esto no se hace por sí solo. Todo eso lo hace el resto de soldados que va a desplegarse también en esos lugares. Para que lo tengamos claro y resumido, Estados Unidos envía personal militar porque es el único personal que está bajo su mando. Ningún médico civil, ningún ingeniero de la sociedad civil de Estados Unidos tiene la obligación de ir a cumplir ninguna misión, ni la necesidad económica de ir a cumplir ninguna misión, salvo que ellos voluntariamente quieran hacerlo. Los que sí tienen que hacerlo porque así se les ordena son los médicos y profesionales que pertenecen al ejército norteamericano. Por ejemplo, la 24 Unidad Expedicionaria de los Marines y el grupo de asalto anfibio Nassau llegaron a la zona del terremoto, de la catástrofe, el 23 de enero, donde ya se encontraban los 13.000 efectivos estadounidenses. Un cuerpo que incluía helicópteros pesados CH-53, un avión híbrido de transporte MV-22 Osprey, un batallón de infantería de cerca de 1.200 hombres y varias unidades capaces de llevar a cabo misiones médicas o de transporte. Estos son datos del Real Instituto Elcano, son datos bastante fiables. Lo que demuestra, una vez más, que dentro de ese personal militar, dentro de esos soldados que envía Estados Unidos, hay un número importantísimo de médicos, de ingenieros, de personal dedicado a la logística, a la construcción, a los primeros auxilios, a los desescombros, al rescate, a todo esto. No es solo soldados. Cuando el gobierno cubano, cuando el régimen cubano dice que Estados Unidos envía soldados, te está omitiendo información, te está manipulando la información, no te lo está diciendo todo. El buque hospital USNS Comfort de la Marina de Estados Unidos, que es uno de los mejores, por no decir el mejor hospital flotante del mundo, está operado por militares estadounidenses. En el año 2019 estuvo allí en Haití ofreciendo servicios médicos a los haitianos y se puede verificar en varios medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de Haití, y las colas para acceder al hospital eran constantes y el hospital ofrecía servicios a todos los haitianos,
No estoy seguro si todavía este barco está ahí en Haití, pero sí sé que en el 2019 estuvo allí atendiendo a la población haitiana, un barco de la Marina estadounidense. Ahora bien, ya hemos desentrañado una parte del mito, de esta manipulación creada por el régimen cubano. Ya sabemos que Estados Unidos envía soldados, pero dentro de esos soldados van los médicos, los ingenieros y todo este personal cualificado, especialista en estas misiones. Vamos a ver la otra parte del mito. Cuba envía médicos y maestros. El hecho de que el régimen cubano tenga la potestad de asignar misiones a los médicos, por ejemplo, que son en teoría personal civil, deja muy claro dos cosas. La primera es la situación económica de los médicos y profesionales cubanos, que es crítica. Se ven obligados a aceptar este tipo de trabajos para salir del país y buscar una mejora económica, personal y familiar. Esto se lo podrán explicar mejor los propios médicos, que he hablado con bastantes médicos, con muchos de ellos, y casi todos, la gran mayoría me ha confirmado esto. Salen de Cuba buscando una mejora económica, por eso aceptan las misiones. La segunda cosa que nos deja claro es el carácter autoritario del sistema cubano, que tiene la potestad de asignar misiones a personal que en teoría es personal civil. El hecho de que el gobierno ordene misiones a profesionales que en teoría son civiles demuestra que Cuba es un ejército en su totalidad. Demuestra que Cuba es un cuartel y que el régimen cubano funciona como un gobierno militar, dando órdenes incluso al personal que en teoría debería ser un personal civil. También es falso que Cuba envíe solo médicos y maestros. Esto también es falso. Todos sabemos y ha quedado demostrado en Brasil y Bolivia principalmente que dentro del personal médico que se enviaba había personal militar infiltrado, principalmente personal de inteligencia. Además, otro tipo de personas, por ejemplo, en Bolivia, según declaraciones del propio gobierno boliviano, de los poco más de 700 profesionales cubanos que estaban en la misión médica, solo 205 eran médicos, el resto se dedicaba a otras cosas. Por otra parte, los médicos que se envían, por ejemplo los que se enviaron a Brasil, tenían indicaciones muy precisas de hacerles saber a los pacientes en las consultas lo importante que era que votaran todos a Dilma, realizando así una tarea que va más allá de su función médica, realizando una tarea política, realizando marketing político, inmiscuyéndose en la situación política de un país. Esto sí es injerencia política. Según los datos de Cuba Debate, la misión médica cubana en Haití, por tomar el mismo ejemplo de antes, estaba compuesta por 417 cubanos y 240 médicos haitianos graduados en Cuba. Una ayuda importantísima, sin duda, sin ningún lugar a duda, que es una ayuda muy importante en cualquier situación de catástrofes. 657 médicos hacen una labor extraordinaria en cualquier situación de catástrofe, como seguramente le hicieron esos médicos cubanos allí en Haití. Pero cuando comparamos esta ayuda con los 20.000 efectivos que desplegó en el terreno Estados Unidos, tenemos que dejar claro también que el valor de la ayuda de Estados Unidos es tan o más importante que la ayuda que realizó Cuba. No podemos negar la ayuda de Estados Unidos. 20.000 efectivos, por muy poco que hagan, harán tanto o más que 657 personas. Es pura matemática. Un punto importante también a tener en cuenta cuando miramos las fotos del personal que se desplegó de Estados Unidos en Haití, podemos buscarlas en Google, vamos a ver personal militar con uniforme, cumpliendo órdenes, cumpliendo sus funciones específicas para lo que estaban allí. Cuando miramos el personal médico cubano en Haití, vamos a ver fotos como estas. Nos encontramos con que estos médicos llevan ropas con mensajes ideológicos, por ejemplo, con la cara del Che. Estos médicos, además de hacer su labor humanitaria tan importante, insisto, que es una labor de un valor incalculable la que hacen, pero además de hacer esta labor tan importante,
están difundiendo una ideología política, están haciendo marketing político, están aprovechando la situación de debilidad y desesperación de la población para introducir un mensaje político. En este caso, un mensaje relacionado con la izquierda y el comunismo, y hacerlo calar en lo más profundo de la sociedad, en este caso de la sociedad haitiana. Estas fotos que he mostrado aquí son de la brigada Henry Reef cuando el huracán Matthew en Haití. Si bien es verdad, y lo recalco una vez más para los malintencionados, que la labor humanitaria que realizan es importantísima, de incalculable valor, los médicos cubanos en el ejemplo de Haití, también es verdad que es deplorable, es inmoral que se use una situación así para hacer marketing político. E insisto, una vez más, esto solo lo hace el personal cubano. Allí, en el caso de Haití, había personal médico y de rescate y salvamento de prácticamente todo el mundo. Solo el personal cubano llevaba mensajes políticos en su ropa. Solo el personal cubano. Resumiendo, el mito de que Estados Unidos envía soldados y Cuba envía médicos, dando a entender que el régimen cubano es todo bondad y que el gobierno de Estados Unidos es violencia, es falso. Es una forma de manipular a tus hijos dentro de Cuba, es una forma de crearles una falsa realidad, una forma de confundirlos y adoctrinarlos. Es una forma de reforzar ese enemigo interno que nos han creado durante generaciones el régimen cubano. Es una forma de desprestigiar a todos los profesionales del ejército de Estados Unidos que realizan misiones humanitarias por todo el mundo. Y es una forma más de hacer marketing político, que es lo que hace el régimen cubano aprovechando estas situaciones de catástrofe, mandando a los médicos tan necesarios y tan útiles en esas situaciones y usándolos como punta de lanza para introducir un mensaje político en estas sociedades que en esos momentos tan delicados, en esos momentos de tanto dolor, el régimen cubano sabe por experiencia que los mensajes suelen calar de forma más profunda. Por eso también lo hacen. Estos son los datos, familia. Estos son los tristes datos de cómo te engañan y te manipulan dentro de Cuba, a ti y a tus hijos. Cuando escuches a tu hijo pequeño repetir el discurso, repetir la frase, Cuba manda médicos y Estados Unidos manda soldados, explícale que esos soldados que manda Estados Unidos, dentro de esos soldados van médicos, van ingenieros, van maestros, va muchísima cantidad de personal cualificado, tan cualificado o más que cualquier personal cubano, van ahí también dentro de esos soldados y que hacen una labor tan importante como lo es la labor que puede hacer cualquier médico cubano en cualquier parte del mundo. Estos son los datos, las ideas, las que ustedes quieran, familia. Los datos son estos. Un saludo, nos vemos en próximos videos.